días a cada uno de ustedes. Vamos a pasar al repaso de la lección. Le damos gracias a Héctor por el tema de esta mañana, esperando que Dios nos está hablando, ¿verdad? A despertar. Y tenemos que despertar como iglesia, como cristianos, para dar la voz de alarma de lo que viene, ¿verdad? Sabemos que vienen muchas cosas. Y a veces cuando se lo decimos a la gente no lo cree. Dicen que estamos locos, que decimos puras cosas incoherentes. Pero como decía la cita, ¿verdad? Hay que decirlas para que cuando ellos vean que vienen, sepan que eran ¿qué? Que eran verdaderas. La lección de esta semana que pasó, que estudiamos, es la lección número 7. Y el título es muy bueno, ¿verdad? ¿Cómo se titula? ¿Cómo vencer el pecado? ¿Verdad? Y es un título muy bueno porque muchas veces pareciera ser que decimos no se puede vencer el pecado. ¿Lo hemos oído o no hemos oído eso que se dice no se puede vencer el pecado? Pero vamos a ver que el pecado sí puede ser ¿qué? Sí puede ser vencido. El versículo de memoria está en Romanos 6:14 y dice, el pecado no se enseñorea ¿de quién? De vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. ¿Estamos bajo la qué? La gracia. Pero este versículo hay que entenderlo, ¿verdad? Y hay que entender lo que el apóstol Pablo habla, porque muchas veces este versículo es ¿qué? Malinterpretado. ¿Para qué? ¿De qué habla la lección? Dice, ¿cómo qué? Pero a veces es malinterpretado para seguir ¿qué? Dice la gente, pecando. Y no es lo que quiere decir el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice que no estamos bajo ¿qué? Bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Y hay que entenderlo, y en la lección entendimos qué es estar bajo la gracia, ¿verdad? Dice ahí, si las obras no pueden salvarnos, hace una pregunta, ¿por qué preocuparnos por ellas? Y también dice, ¿por qué no seguir pecando? ¿Verdad? Las lecciones pasadas estuvimos hablando de algo muy importante, que es la ¿qué? Justificación por la fe, ¿verdad? Y cuando se habla de justificación por la fe, habíamos dicho, según lo que dice la Biblia, que las ¿qué? Que las obras ¿qué? No son las que salvan, ¿verdad? Sino la gracia de Cristo. ¿Estamos conscientes de eso, que es así? Sí. Pero también nos dice la Biblia que una persona que ha sido ¿qué? Salvada por la gracia de Cristo, Jesús la prepara para buenas ¿qué? Entonces, ¿sí tiene que haber buenas obras en el cristiano? Claro que sí, no nos salvan, pero sí tiene que ser un fruto de que ¿qué? De que uno es hijo de ¿quién? De Dios. Entonces van unidas, ¿verdad? Ni una quita la una, ni la otra a la otra. Sigue diciendo que en el capítulo 6 es la respuesta de Pablo. Pablo aquí se preocupa de la ¿qué? De lo que comúnmente se entiende como santificación. Vamos a hablar un poco de la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué entendemos por santificación? A ver, quiero que todos hablemos para no hablar yo solo. Una de las cosas, santo quiere decir apartado. Ok, apartado. Ser apartado para un uso, para algo, en el caso de los utensilios en el santuario, el sacerdote se apartaban para un uso sagrado. Ok, el pastor quiere la palabra también. Pastor, le da el micrófono para que se oiga en la grabación. Por favor, péguense el Muy bien. Sí, significa apartarse. Uh-huh. Entonces Dios quiere que el hombre se aparte de lo malo. De lo malo. De lo malo. Entonces es apartar, coger un grupo, una población de esta tierra que se inclina hacia el mal y apartarlo para que dé fruto de bien. Eso lo tiene que apartar del mundo que está entregado a la maldad y venga a apartarse para hacer el bien, con ese propósito, no solamente apartarse, ¿para qué? Para hacer el bien. ¿Verdad? Entonces Dios quiere que haga un proceso en nosotros. ¿De qué?
de santificación. Pero ese proceso es un proceso, ¿cómo? De toda la vida, dice la lección, pero hay que entender por qué dice de toda la vida también. Porque también caemos en un error de decir, bueno, yo puedo seguir pecando, es un proceso de toda ¿qué? No es así, no es así. Por eso le digo, es el proceso de ¿qué dice? De ir creciendo, creciendo. No puedo decir porque, ok, hoy vencí el pecado, vamos a decir por decir un pecado, de la glotonería. Ya, yo ya soy perfecto y ya no necesito más. No, hay otras cosas que el ser humano tiene y tiene que vencer. Y tiene que ir, ¿qué? Día con día. Ese es el proceso, por eso es un proceso de vida. Porque todos los días tenemos que ir, ¿qué? Creciendo. Pero no quiere decir que si yo ya antes robaba y ahora conocí a Dios y digo, bueno, ya no robo. ¿Es bueno eso? Ok. Pero ¿qué tal si al pasar el tiempo digo, bueno, vuelvo a robar? Y vuelvo pues es que al cabo es un proceso de vida. A lo mejor de aquí a 10 años ya dejo de robar. ¿Es así? No es así, ¿verdad? Es ir creciendo, ir caminando y cada día ser ¿qué? Mejor. Pastor, ¿quería decir algo? Entonces, es un proceso, el cual Dios nos está diciendo cómo debemos nosotros ¿qué? Avanzar, ¿sí? ¿Alguien quería? Ok. ¿No? Ok, alguien quería avanzar, ¿sí? Manuel quiere decir algo. Ahorita vamos a ver qué dice el hermano Manuel también con respecto a esto. Dice la sierva de Dios. Uh-huh. Y nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. Esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Ok, que dice que no es fácil. Pero eso no quiere decir que no podemos ¿qué? Ella nos sigue diciendo ahí, ¿verdad? No es fácil. ¿Por qué? Porque tanto tiempo nosotros haciendo ciertas cosas debilita ¿qué? La fuerza de voluntad muchas veces. Veníamos hablando en la mañana con Héctor del comer. Que a veces aunque a uno le presente a la gente lo malo que es comer carne, lo sigue haciendo ¿por qué? Por la debilidad que tiene en el paladar, en la mente y porque lo ha hecho muchas veces. Y se le hace difícil a una persona dejar de comer carne cuando tiene, vamos a decir, 40, 50 años comiendo carne y que usted le diga no debe comer. No es fácil. Pero tiene que empezar ¿qué? Ese proceso de santificación. De empezar ¿qué? Aunque sea, comía todos los días. Un proceso sería, bueno, voy a comer 3 veces por semana. ¿Es un avance o no es un avance? ¿Verdad? Y después, bueno, ya nomás 2 días. Y bueno, un día hasta que llega y ¿qué? Y vence. Pero ¿hay un avance o no hay un avance? Lo hay. Hermana Doris, quería comentar algo. Sí, porque para tener ese avance y ese progreso también es necesario, y eso lo da Dios también claro, por su misericordia, entendimiento. O sea, tenemos que estudiar los principios de Dios, tenemos que leer la Biblia, meditar en la palabra y pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Pero el salmista entendía eso, el salmista David, y él dijo, dame entendimiento y guardaré tu ley, pero lo haré de todo corazón, porque es difícil obedecer algo cuando no entendemos por qué, pero es mucho más fácil cuando tenemos todo el entendimiento, entonces ponemos en obra la acción. ¿Verdad? Y el entendimiento lo da Dios, hermanos. Veníamos hablando de eso, el entendimiento lo da Dios, muchas veces no queremos entenderlo. Ahí también hay un problema. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la reforma pro salud de una forma tan clara y sencilla, pero a veces el paladar es ¿qué? Más fuerte, decimos, pero le buscamos, no, pero es que la carne dice que Dios va a decir cuándo. La leche y el huevo, Dios va a decir cuándo. ¿Verdad? Así me lo dijo una vez un hermano y le dije, oye, pero no vayas a querer que venga un ángel y te diga, hermano, no más. No es así, hermanos. Dios da el entendimiento, pero hay que también que poner de nuestra parte. Decir, ok, Dios me dice, y a veces, hermana Doris, a veces hasta sin entender. Tenemos que irnos por los principios.
Porque no siempre Dios nos va a mostrar que es así, no. Dios lo dice y por principio, a veces no lo entiendo, pero hay que, ¿qué? Hay que llevarlo. Pero a la mayoría de las veces, como dice la hermana Doris, Dios nos da entendimiento. Para entenderlo, nos dice, bueno, entiéndelo para que se te pueda hacer un poco más fácil hacer mi voluntad, ¿verdad? Vamos a la parte del domingo, si no hay algo del sábado, porque después el tiempo se va muy rápido y no alcanzamos a ver todo. Dice, cuando el pecado abundó, en Romanos 5:20, ¿qué dice? Sobreabundó la gracia. ¿Hay pecado en este mundo? ¿O no hay? Ahora una pregunta más clara. ¿Hay pecado en nuestro corazón? ¿Sí o no lo hay? Sí lo hay. Pero aquí me dice que si hay pecado, la gracia de Dios es más que más abundante. ¿Qué esperanza me da eso? Pastor, ¿quiere decir algo? Sí, es como cuando los maestros tienen un estudiante Uh-huh. que realmente está bien atrasado, abunda su ignorancia o abunda su falta de inteligencia. Entonces cuando el maestro más se dedica a ese estudiante, porque sobreabunda entonces la gracia hacia ese estudiante para que pueda progresar. Y mientras más debilitados seamos nosotros, el cielo quiere entonces darnos más ayuda. Más ayuda. Entonces la gracia sobreabunda porque Él ve que estamos bien hundidos. Pues entonces hay más ayuda del cielo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay excusa para decir no puedo. ¿Verdad? Porque es más el poder de Dios y su gracia que ¿qué? Que el pecado. ¿Verdad? Como decía el pastor, sí, somos débiles. Y a veces muy débiles. Pero tenemos un poder grande, que es la gracia de Dios, que nos puede ayudar a ¿qué? A vencer el pecado, a vencer las pasiones, a vencer todas esas cosas malas que hay en ¿qué? En el corazón del ser humano. Dios es tan bueno que siempre da más. ¿Sí? Y por eso no va a haber excusa cuando sea el juicio, no vamos a poder decir, Señor, pero es que... No. ¿Por qué? Porque Dios no va a decir, no, yo te di todas las herramientas para que tú pudieras ¿qué? Vencer el pecado. ¿Entendemos? O sea, la gracia de Dios es tan abundante que no hay excusa para nosotros para decir, no puedo dejar de pecar. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 6:1, que nos dice. Si alguien me quiere ayudar si lo encuentra, me ayuda a leerlo. Romanos 6:1. El que lo encuentra, por favor, léalo, si lo tiene. ¿Qué pues diremos? Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice. ¿Verdad? Hace dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad? ¿Será que tengo que pecar más para que se vea la gracia de Dios? ¿Es lo que está diciendo ahí? ¿Tendremos que hacer eso? ¿Verdad que no? No. Y en los versículos subsiguientes, Pablo nos dice y nos amplía lo que está queriendo ¿qué? Él decir. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es ilógico. Si Dios nos está queriendo rescatar del pecado, no podemos regresar ¿a qué? Al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En nueva vida. ¿Verdad? Dios no quiere que estemos sumergidos en el pecado para que se vea la gracia de Él. ¿Verdad que no? No es así. ¿Verdad? Dice que cuando fuimos bautizados, debimos de haber ¿qué? Nacido de nuevo. Pero muchas veces no ha sido así. ¿Verdad? Porque cuando se le doctrina a uno, no se le da ¿qué? El evangelio de una manera clara. Muchas veces hay gente que con una campaña de una semana, ¿verdad? Y que se habló de un solo tema, no se habló de toda la doctrina.
y se le ¿qué? Se le remoja, no se le bautiza, porque aquí el bautismo habla de otra cosa. Se le remoja, ¿cierto o no? Y es por eso que a veces vemos hermanos haciendo cosas que no deberían de estar haciendo, ¿cierto o no? Porque a veces no se les habla de comida, ¿verdad? A veces el tema era a lo mejor de pura salvación. Ellos pensaron que la salvación lo era todo en la iglesia y no se les habló de qué, de que hay ciertas comidas que no se deben comer, de la vestimenta, cómo se debe vestir, de que el cristiano no debe usar joyas, ¿cierto o no? Y muchas otras cosas que pudiéramos hablar. Pero fue ¿por qué? Porque no se le dio el mensaje completo. Por eso aquí nos habla, dice, tendremos que seguir pecando para que la gracia, ¿qué dice? Perseveremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es el plan de Dios ese. ¿El plan de Dios cuál es? Que nosotros podamos vencer, ¿qué? El pecado. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Que Pablo nos está diciendo ahí que nosotros debemos de vencer el pecado, que hemos sido muertos en el bautismo como Cristo murió y cuando Cristo resucitó, ¿verdad? Nos dio nueva vida ¿a quién? A nosotros. Y es lo que Dios quiere, nueva vida para usted y para mí. ¿Y cuál es esa nueva vida? Vivir sin ¿qué? Sin pecado. Porque si no, no sería otra nueva vida. Si seguimos aquí en la iglesia y seguimos pecando, entonces ¿de qué nos ha rescatado Dios? ¿A qué nueva vida nos ha llamado si seguimos igual? ¿Verdad? Y hay que entenderlo, porque a veces las palabras de Pablo, y más lo que ha escrito Pablo, es malinterpretado siempre. Siempre se le da otra ¿qué? Otro enfoque a lo que Pablo quería decir, ¿verdad? Y es por eso que muchos hermanos cristianos dicen, no, por eso es que estamos bajo la gracia. Y si es bajo la gracia, yo puedo hacer, al cabo, ¿qué? La gracia de Dios, ¿qué? Me perdona, ¿verdad? Pero no es así. ¿Podemos vencer el pecado, dice la lección? Sí, es el tema principal, cómo vencer el pecado. Y estamos viendo cómo podemos vencer, ¿qué? El pecado y cómo Dios quiere que lo venzamos. Vamos a la parte de lunes, si no tiene algo que más decir. ¿Sí, hermana Doris? Yo quería leer algo. Ok. En Efesios 4 vemos bien claro donde dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El que hurtaba no hurte más. O sea, hay que dejar atrás. El que hurtaba no hurte, sino trabaje. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira. Antes sed benignos unos con otros. O sea, ser siervos de Dios, no siervos del mal, no siervos de Satanás. ¿Verdad? Vamos a la parte de lunes y dice, ¿qué amonestación se nos da en Romanos 6:12? Vamos a leer Romanos 6:12. Y dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿verdad? De modo que lo obedezcáis en ¿qué? En sus concupiscencias. ¿Qué nos está dando ahí? Que no debe de reinar ¿qué? En vuestro cuerpo, ¿verdad? Porque vuestro cuerpo tiende a ¿qué? A seguir ¿qué? Las concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Los deseos. ¿Qué deseos habla la Biblia? Que sigue el cuerpo mortal. Los deseos de la que son, ¿verdad? Y ahí nos da una lista de todos los deseos que tiene el pecado en nuestro ¿qué? En nuestro cuerpo. Sí, Héctor, ¿quieres decir algo? Espérame tantito, deja que llegue el micrófono, por favor, para que se oiga en la grabación. Ok, dice en Primera de Mensajes Selectos, página 464, dice, nadie puede creer con el corazón para justicia y obtener así la justificación por la fe mientras continúe en las prácticas de aquellas cosas que prohíbe la palabra de Dios, o mientras descuide cualquier deber conocido. Los que son justificados por la fe
deben tener un corazón que se mantenga en la senda del Señor. Una evidencia de que el hombre no está justificado por la fe es que sus obras no correspondan con su profesión. Ok, ¿estamos viendo? Dice aquí, la palabra reinar muestra aquí el pecado. Está representado como un ¿qué? Como un rey. ¿Sí o no? ¿O reina el pecado? ¿O qué va a reinar? El bien, ¿verdad? Y el pecado lo pone como un rey, porque cuando el pecado reina, ¿quién es el que domina? El pecado lo representa como un rey. El rey es el que manda, ¿cierto o no? Vamos a ponerlo ahora. ¿Un presidente es el que manda o quién es el que manda? El presidente, ¿verdad? Así es. Si nosotros dejamos que los deseos y las concupiscencias sean las que estén en nuestro cuerpo, el que reina es el pecado. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué estamos dejando que reine nuestro corazón? Son preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Sí, pastor? Sí, Dios quiere que lo que reine en nuestros corazones sea todas aquellas cosas que nos van a beneficiar físicamente, espiritualmente. Y Él quiere que abandonemos ese rey que es el pecado que hace que el hombre se perjudique espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Él lo que quiere es el bien, pero el hombre tiene que elegir, porque Dios no va a elegir por uno. Dios te pone la vida y la muerte, y uno elige, porque Dios no va a forzar a nadie. El hombre tiene que elegir, y el Dios dice, elige el bien. ¿Por qué vas a elegir el mal? Elige la salud, la vida. Por eso habla de que tenemos libre albedrío. Un rey reina, ¿por qué? O un presidente reina, ¿por qué? Porque los súbditos lo eligen ¿para qué? Para que lo reine. Así es con Dios y con el enemigo. Nosotros somos los que ¿qué? Elegimos a quién vamos a servir. Y una cosa importante, no hay término medio. Hay que entender eso, no hay término medio. No puede decir, bueno, con Dios y con el enemigo. No es así. No se puede. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar el por qué no se puede? Sí, eso lo entendemos, pero ¿por qué? O sea, a veces nos vamos a lo que dice nomás así, pero no profundizamos el por qué. ¿Por qué? Porque sus caracteres son totalmente ¿qué? Diferentes. El enemigo y Dios no pueden estar ni siquiera ¿qué? Cerca. Porque el uno y el otro son como dos polos ¿qué? Opuestos, ¿sé qué? No opuestos, como si fueran ¿qué? ¿Cuáles son los polos que se rechazan? No, los iguales. El polo opuesto y el polo opuesto, sí. Pero ellos ¿qué? Ese es un ejemplo. O sea, los polos cuando son iguales, ¿qué hacen? Los quiere uno juntar y ¿qué hacen? Así es. Entonces por eso no puedo estar en medio de los dos porque no hay ¿qué? No hay congruencia entre los dos. Que digas tú puede haber algo que los una. No los une nada. Sí, pastor. Es como un cuarto. Usted lo quiere con luz o oscuro. Pero no puede tener la oscuridad y la luz a la misma vez. O está prendida la bombilla o está apagada. ¿Verdad? Pero eso depende de quién. De nosotros. ¿A quién queremos elegir? ¿A quién queremos servir? ¿Si a Dios para vida o al enemigo para qué? Para muerte, ¿verdad? Otra cosa, hermano, que además Dios no puede decir, yo voy a elegir por ti. No. Dios no dice, te voy a forzar a elegir a mi manera. No. Dios nunca dice, yo voy a elegir por ti. Usted tiene que elegir usted. Sí, por eso la importancia del libre albedrío. Por eso hay consecuencias de todo lo que ¿qué? Elegimos. Y las consecuencias no es porque Dios sea malo. Hay que entender eso. Las consecuencias es de lo que, de lo malo que yo ¿qué? Elegí. ¿Verdad? Dice aquí, lo que necesitas entender es la verdad de la fuerza de voluntad. Dice, este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción a la voluntad. Dios ha dado al hombre el poder de elegir. Depende de ellos
el ejercerlo. Dios no forza, como hacía el pastor, ¿verdad? Dios nos dice, ok, aquí está lo bueno, pero también hay cosas malas. Tú eliges. Es lo que yo siempre le digo a los hijos. La forma de uno educarlos es enseñarles el bien y el mal. Decirle, esto es bueno, esto es malo. Pero yo siempre le decía a los míos, pero tú eliges. Yo no voy a poder elegir por ti. Tú eres el que eliges. Tú eliges, si quieres ir en lo bueno, hay consecuencias muy buenas. Pero si vas a lo malo, también hay consecuencias muy malas. Pero que al final el que decide eres tú, les decía yo a ellos. Porque yo no puedo decidir por mi hijo. Él es el que decide. A veces como pequeños podemos llevarlos, pero aún como pequeños, ¿se desvían o no se desvían? Claro, ¿por qué? Porque ellos tienen la elección de elegir. Lo mismo con Dios. Él no nos dice, hey, tienes que irte conmigo, no. Él nos pone las cosas que Él nos ofrece. Pero el enemigo también, ¿qué? Pone las de Él, pero en nosotros está, ¿qué? El poder de elegir lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y decimos, cuando elegimos a Dios hay ¿qué? Hay vida. Pero cuando elegimos al enemigo hay ¿qué? Hay muerte. Vamos a la parte del martes, ¿verdad? Dice, no bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Romanos 6:14 nos dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y nos hace unas preguntas aquí. ¿De qué modo debemos entender este versículo? ¿Significa que los 10 mandamientos ya no son obligatorios para vosotros? Si ya no lo son, ¿por qué? ¿Verdad? Este versículo, si no lo entendemos, hermanos, conlleva ¿qué? A muchos errores. Y esos errores nos va a llevar a ¿qué? A seguir pecando, ¿verdad? ¿Sí, pastor? Sí, aquí interesante, Pedro tenía esa preocupación con respecto a las cartas de Pablo. Y dice en segunda de Pedro, en el capítulo 3, vamos a leerlo aquí rápidamente. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Tiene paciencia para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que aquí se reconoce que las cartas de Pablo son difíciles de entender y que muchos las tuercen para su propia perdición. Ok. Pero ¿qué entendemos nosotros entonces? ¿Verdad? A ver, alguno que no sea el pastor, todos podemos participar, ¿verdad? ¿Qué entienden? A ver, los demás, a ver, alguno que quiera, ¿qué entienden al leer estos versículos? Porque hay que entenderlos, porque si no los entendemos, entonces quedamos igual, ¿sí? ¿Qué entendemos en lo que ha escrito Pablo? ¿Será que no, ya la ley no tengo que yo tomarla en cuenta? ¿O sí? A ver, la hermana Doris. Cuando dice que no estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley de la manera en que nosotros tenemos la tendencia a guardarla, igual que los judíos, por la letra, sino que estamos bajo la gracia, el poder de Dios para obedecerla desde lo profundo del corazón. Que los principios, que entendamos los principios de Dios, que son la ley de moral y la ley natural, son principios establecidos de vida. Si nosotros los entendemos, los guardamos de todo corazón con la ayuda de Dios, entonces estamos bajo esa gracia, bajo ese poder que nos da el entendimiento y nos da el poder para guardar. Sí, pastor. Bien, otra definición de eso es: no estamos bajo la ley, porque ya el hombre, por la gracia, ha dejado de robar. Y si un hombre deja de robar, no está bajo la ley. ¿Por qué ha dejado de robar? Y como ha dejado de robar, ¿quién le impulsó a dejar de robarlo? La gracia de Dios. Ahora ya no está bajo la ley porque ya no va a ser acusado porque no está robando. Ahora está bajo la gracia del Señor, que le ha dado el poder de dejar de robar. Ahora no está bajo la ley.
porque la ley lo condena, pero ya él dejó de robar, ahora no está bajo la ley, está bajo la gracia del Señor. Y recordemos que la gracia eliminó ¿qué? La condenación. Hay que entender eso. Eso es lo que es estar bajo la gracia. ¿Sí? La gracia eliminó la condenación ¿de quién? Del pecador. ¿Sí? Porque todos somos, dice la Biblia, pecadores, ¿verdad? Que todos somos, lo dice, ¿sí o no? Y todos somos pecadores. ¿Sí? Cuando vino la gracia de Dios, ¿qué? ¿Me libró de qué? De la muerte. ¿Sí? Pero esa gracia hay que entenderlo, se aplica a la persona que ¿qué? ¿Que siempre va a seguir pecando? No. Se aplica a la persona, como decía el pastor, que la gracia lo tocó y dejó de ¿qué? De robar. Pero merecía por lo que robó antes, merecía ¿qué? La muerte. Pero como dejó de robar por la gracia de Dios, ahora Dios le dice, no, no mereces la muerte. ¿Mereces qué? Vida. Eso es lo que hay que entenderlo así, es fácil de entender. No hay nada más difícil, sino es fácil, ¿verdad? Eso es lo que la gracia hace cuando ¿qué? Cuando esa persona es tocada por Dios y ella deja de ¿qué? De pecar. Entonces lo que merecía por haber hecho lo malo, ya no lo merece, porque Dios pagó ¿qué? Pagó su cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿fácil de entender? Sí, no necesitamos rebrujarnos tanto, ¿verdad? Y tenemos que ser ¿qué? Guardadores, ¿sí? ¿De los qué? De los mandamientos de Dios. ¿Es claro? ¿Verdad? La ley moral sigue vigente, ¿verdad? Porque es la que nos dice en qué podemos estar ¿qué? En qué podemos estar fallando. ¿Alguien? Pues claro. Hermano Julio. No, espérate un poquito. Lo que pasa es que, según lo que tenemos en nuestro mensaje adventista, o sea, dice, ¿verdad?, que la ley no limpia pecados. Ujú. La ley está indicando el pecado, pero no quita los pecados, porque el que quita los pecados es Cristo Jesús. La por gracia. su gracia, ¿verdad? Entonces, no podemos, apoyarnos en las obras de la ley, porque la ley no me está quitando a mí el pecado, ¿verdad? No. El que me lo quita es Cristo, el que me quitó el pecado, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas como puede estar bajo maldición y bendición, ¿verdad? Entonces, si una persona, o sea, Pablo está hablando de diferentes, hay dos clases de obras de las que Pablo está hablando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le está diciendo a los judíos, ustedes se quieren salvar por obras, ¿verdad? Pero los judíos guardaban los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Claro que sí los guardaban, ¿verdad? Entonces esas obras no estaban basadas en los 10 mandamientos, sino en otras acciones que ellos estaban haciendo que no eran inventadas por ellos, ¿verdad? Entonces, si una persona está bajo de la ley, es la persona que está pecando, ¿verdad? No es la que está obedeciendo. Sí, aunque recordemos, hermano Julio, que a veces no guardaban la ley. Ellos decían guardar la ley, porque le voy a poner un ejemplo, en la misma Biblia lo dice que cuando ellos no querían ayudar a los padres, que Dios decía que tenían que ayudar a los padres, ellos que decían, no, es que esto está dedicado ¿a quién? A ofrenda. Entonces, no guardaban la ley todos, o sea, algunos sí, no digo que no, pero no todos. Por eso también habla Pablo, dice, es que ustedes dicen guardar la ley, pero no siempre la guardaban, ¿sí? Porque al fallar nosotros en alguna cosa que esté estipulada en la Biblia, conlleva todos los 10 mandamientos. Todo va alrededor de los 10 mandamientos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y al fallar yo con mis padres, ¿estoy fallándole a Dios en los 10 mandamientos, sí o no? ¿Verdad? Sí. Continúo. Entonces, mire, por ejemplo, dijo Jesús, le dice a la iglesia adventista, le dice Jesús, yo conozco tus obras. ¿Usted va a decir que todos los adventistas robamos, matamos, no honramos al padre y a la madre? La mayoría de los adventistas cumple con la ley, con los 10 mandamientos. Y Jesús le está diciendo a la iglesia adventista, yo conozco tus obras que no son malas, que son malas. Entonces, es igual que el pueblo judío, porque muchos judíos sí guardaban la ley, que estaba el remanente, ¿no? Ahora, en la iglesia adventista no va a decir que todos no guardan la ley. Sí, guardan la ley porque también está el remanente.
Pero Sí, sin sí, embargo no. le está diciendo, No. yo conozco tus obras que son malas. Y no le está diciendo porque los hermanos no guardan el sábado. Sí guardan el sábado. No roban, ¿verdad? No matan, no levantan falso testimonio, cumplen con la ley. Pero ¿cuáles son las obras que Jesús le está diciendo a la iglesia adventista? Yo conozco tus obras que son malas y por eso estás destituido, estás fuera de la salvación. Por eso, pero no todos guardan la ley. Hay que ser sinceros. O sea, si Dios dice, yo sé tus obras que son malas, es que está obrando mal el pueblo. ¿Sí? Sí, pastor. Bueno, este asunto Cristo lo presentó de esta manera. Ustedes no adulteran, pero desean a la mujer. Están obedeciendo la ley exteriormente. Ustedes no matan, pero odian. Eso es matar. Entonces ya Cristo explicó claramente lo que es la desobediencia sin desobediencia. Con aparente. Exteriormente, sí, exteriormente obedecían, no mataban, pero odiaban. No adulteraban, pero deseaban. Entonces, el guardar la ley no es simplemente abstenerse de no matar. Va más allá. Va más allá, va profundizándose. Entonces, esa es la desobediencia que nosotros como pueblo tal vez tengamos. La desobediencia del corazón. Porque es lo que se llama la obra que se realiza, que el cielo espera nuestras obras. Pero hay obras hipócritas y hay obras sinceras. La que el cielo desea son obras sinceras, pero no se van a eliminar las obras. Hay solamente dos tipos de obras, la hipócrita y la sincera. ¿Y cuál el cielo desea? Okay. Las obras de sinceridad. Y mi pregunta es, ¿se va a perder esa persona? La que está adulterando, condeseando. Sí. Está pecando. Está pecando. Claro. Que no los exterioriza, es diferente exteriorizar. Lo que le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Porque aparentaban que eran, ¿qué? Guardaban la ley, pero no la guardaban. O sea, hay que ver, y es claro, o sea, Dios no se equivoca. Cuando Dios dice, tus obras son malas, es que son malas, ¿sí? Hay un remanente claro, pero el remanente no es grande, siempre sepamos, el remanente de Dios no es no la mayoría, es una minoría, ¿sí? Y Dios es claro, y hay que entenderlo. Si pecamos, Dios no lo está diciendo, sino Dios, o sea, leamos desde Génesis. Dios siempre le habla a su pueblo, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la consecuencia la secuela que siempre habla del pueblo de Dios? Que el pueblo, ¿qué? ¿Es de dura? Servicio. Que siempre estaban, ¿qué? Haciendo lo malo. ¿Cuándo vemos que en la Biblia habla que diga, mi pueblo siempre ha sido un pueblo perfecto? No, Dios siempre le dice, hey, regresa a mí. Y regresa a mí. Y los llevó al exilio a Babilonia y les decía, regresen a mí. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre ¿a qué? Tiende a pecar, tiende a ir a lo malo. Y hay que entenderlo, ¿sí? Que hay pueblo que es escogido de Dios, claro. Y Dios lo tiene, claro, lo tiene. Y Dios sabe quién es. Pero Dios siempre amonesta a su pueblo porque quiere que el pueblo sea como. Se arrepienta. ¿Sí? Y Dios quiere que nos arrepintamos. Vamos a pasar la parte del miércoles porque ya se acabó el tiempo y que quisiera leer un poquito más. Habla del pecado o la obediencia, ¿verdad? ¿Qué queremos seguir nosotros? ¿Seguir pecando o obedecer a Dios? Sí, Dios nos pone las dos cosas. Ahí están. ¿Qué queremos hacer, sí, pastor? Bueno, en esto lo que está hablando el hermano, la obediencia, pero tiene que haber, hay dos tipos de obediencia. Obediencia hipócrita y obediencia sincera. Entonces, cuando hay obediencia hipócrita, realmente no es obediencia, pero el ser humano tal vez lo considera obediencia, como lo que repito nuevamente, no lo mato pero lo odio. Esa es una obediencia hipócrita. El cielo quiere que ames aún a tus enemigos. Entonces, es una obediencia sincera. Y ese es el conflicto que tenemos. Ahora, ¿quién conoce si mi obediencia es sincera o es una hipocresía? ¿Quién conoce eso? ¿Quién es el único que conoce eso? Dios. Dios, porque yo no sé si la obediencia fue hipócrita. Porque aún uno mismo no sabe. Porque eso no se conoce. Por eso es que entonces el juicio le corresponde a Dios, porque Él sabe si obediencia es sincera o no. Y ese es el conflicto aquí. Si la persona no mata, pero yo no sé si le está odiando, no sé eso, no sé. Pero por lo menos le veo que no está matando. Ahora, Dios sí sabe en su corazón. Por eso Jesús resolvió este problema bien fácil.
Si tú miras a esa mujer y la deseas, has adulterado, aunque no lo hagas. Porque no es abstenerte. Dios no quiere que nos abstengamos del pecado, sino que seamos libres del pecado. Una cosa es abstenerse y una cosa es ser libre del pecado. ¿Verdad? Y eso es lo que habla la parte... Exactamente. Porque ya están eliminando los mensajes de reprensión y por eso están en obras malas, ¿verdad? Entonces, Sí. ahora ya no vemos que son puede ser lo que usted dice, ¿verdad? Pero que la mujer se ponga pantalón, Sí. que es desagradable a Dios, porque el libro dice que no se lo debe de tener. Que la mujer haga otras cosas para tener hijos fuera de lo que Dios ha establecido, también, ¿verdad? Entonces, eso no está escrito en los mandamientos. Entonces la persona dice, yo amo el corazón. Pero, ¿qué es lo que está pasando con los adventistas? Como dice Ana Juana, no quieren los mensajes de reprensión y por eso están en el mal. Por eso, ¿Cuál es el secreto para poder combatir las malas obras dentro de la iglesia? Que vengan esos mensajes de reprensión. Sí, Por eso es cierto. ok, y usted está confirmando lo que estamos diciendo, hermano Julio. ¿Están qué? En pecado. Por eso Dios reprende, porque la iglesia ¿qué? Está cayendo en pecado, ¿cierto o no? Por ejemplo, el mensaje de ProSalud, la iglesia lo ha rechazado, no lo quiere, pero el cielo quiere que sí lo haga. Entonces hay que reprender y decir, por favor, sigan este mensaje, y más a los líderes, porque a los pastores se les exige que sean vegetarianos. Entonces, ¿qué pasa? A no serlo, pues hay que haber una reprensión para que lo sean, porque eso ha sido un pedido de Dios. Y en ese sentido hay negligencia en la iglesia, en muchos otros pedidos que Dios ha hecho para la iglesia remanente, porque para las otras iglesias Dios no le pide que sean vegetarianos, ni que dejen la carne, pero a esta iglesia Dios le pide que dejen el huevo para los últimos días y la carne y todo eso, ¿no? Así que hay cierta exigencia para beneficiar al pueblo de Dios, lo cual no se está realizando, y en ese sentido Julio tiene razón. Y hay muchas otras cosas, pastor. O sea, hablamos a veces de la mujer, pero no hablamos a veces aquí, en las mañanas. ¿Cuántos estamos aquí en la mañana, temprano? ¿Cuántos llegan siempre todos los sábados tarde aquí a la iglesia? ¿Eso le agrada a Dios? Cuando al trabajo, media hora, 20 minutos de perdido, 10 minutos antes están de la hora que tienen que estar, ¿sí o no? Eso no le agrada a Dios. Hay muchas cosas que podemos ver y que debemos de cambiar y que Dios nos reprende en su palabra y nos dice, hay que hacer. Amamos a Dios, decimos amar a Dios, pero no se lo demostramos viniendo temprano, con ganas, con alegría y con gozo de venir aquí a estar llena la iglesia. La iglesia a veces se viene llenando ya para el culto. ¿Eso es amor a Dios? No es amor a Dios, hermanos, ¿verdad? A veces hay egoísmo en nuestro corazón, ¿verdad? No nos gusta ayudar, ¿sí? Se nos pide una ayuda y nunca queremos ayudar. Entonces hay muchas cosas que debemos de ver. Es pecado y Dios lo que quiere es librarnos, como dice el pastor, de que estemos libres de pecado. Y voy a leer para finalizar porque el tiempo ya se terminó. Se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, el capítulo 27. Dice, apropiarnos de la victoria. Y escuchemos porque es algo muy importante. Dice, escasa idea tenemos de la fuerza que adquirimos si nos pusiéramos en contacto con la fuente de toda la fuerza. A veces ignoramos el poder de Dios. Caemos repetidamente en el pecado y creemos que debería ser siempre así. ¿Cuántas veces hemos oído que no, es que la santificación es de toda ¿qué? La vida, y yo puedo estar ¿qué? Cayendo al pecado? No es así. Nos aferramos a nuestras debilidades, como si fueran algo de lo cual debiéramos estar orgullosos, ¿verdad? A veces nuestras debilidades son tantas que nos sentimos, no, pero es que yo soy débil. No podemos estar orgullosos de eso. Cristo nos dice que debemos poner nuestro rostro como pedernal si queremos vencer. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en un madero, y por el poder que nos ha dado, podemos resistir ¿al qué? Resistir al mundo, a la carne y al demonio. ¿Estamos entendiendo la profundidad de estas palabras? No hablemos pues de nuestra debilidad y falta de eficiencia, sino de Cristo y de su fuerza. Cuando hablamos de la fuerza de Satanás, el enemigo consolida más su poder
sobre nosotros. Cuando hablamos del poder del poderoso, hacemos retirar al enemigo. Al acercarnos a Dios, Dios se acerca a nosotros. ¿Ok? Somos débiles porque queremos, hermanos. Porque no nos tomamos de la fuerza del ¿qué? Del poderoso que es Dios. ¿Sí? Y a veces le damos más fuerza ¿a quién? Al enemigo. Y cuando le damos la fuerza al enemigo, él nos toma. Cuando hablamos más de Satanás, es que Satanás es fuerte, sí, pero Jesús lo venció. Sigue diciendo, muchos de nosotros dejamos de aprovechar nuestros privilegios. Hacemos unos pocos débiles esfuerzos para practicar el bien. Y luego volvemos a nuestra vida vieja de pecado. Si alguna vez hemos de entrar en el reino de Dios, fíjense, si alguna vez habremos de entrar en el reino de Dios, dice aquí, será con un carácter perfecto, sin mancha, arruga, ni cosa semejante. Así que los que creamos o los que creen que como estamos viviendo podemos ir al cielo, estamos equivocados. Dice que es sin mancha, arruga, ni nada que. ¿Verdad? Sigue diciendo. Satanás trabaja con mayor actividad al acercarse el tiempo del fin. Tiende sus trampas sin ser advertido por nosotros a fin de posesionarse de nuestras mentes. Satanás está posesionando la mente de nosotros, sí, hermanos. Porque a veces, como les digo, no venimos con ganas de venir a la iglesia, ¿verdad? Se llega tarde. Se canta sin qué, sin gozo. Y hay muchas otras cosas. Sigue diciendo, trata de todas nuestras maneras de eclipsar del alma la gloria de Dios. A nosotros nos toca decidir si gobierna Él nuestros corazones y mentes, o si tendremos un lugar en la tierra nueva, un derecho a la heredad. ¿De quién? De Abraham. ¿De quién depende? De usted y de mí, no de Dios, de usted. El poder de Dios combinado con el esfuerzo humano ha obrado una gloriosa victoria en favor nuestro. Y hace una pregunta, ¿no la apreciamos? En Jesús nos fueron dadas todas las riquezas del cielo, nos fueron dadas. Dios no quería que la confederación del mal dijese que Él podía hacer más de lo que Él ha hecho. ¿Verdad? Satanás no puede decirle a Dios que no dio todo para que usted y yo seamos salvos. Los mundos que Él creó, los ángeles del cielo, podrían dar testimonio de que Él no podía hacer más. Dios tiene recursos de poder de los cuales todavía nada sabemos, y de esto nos suplirá en tiempo de necesidad. Pero nuestro esfuerzo ha de ser combinado siempre con el divino. Debemos poner en actividad nuestro intelecto, nuestras facultades perceptivas, toda la fuerza de nuestro ser, si queremos hacer frente a la emergencia y armarnos como hombres que esperan a su Señor. Si queremos trabajar para vencer todo defecto de nuestro carácter, Dios nos dará más luz, fuerza y ayuda. Pero ¿cuándo nos va la ayuda y la fuerza? Cuando usted decida que quiere servir a Dios. Mientras no decida que usted y yo servir a Dios, Dios no puede hacer nada, hermanos. La decisión es de usted y es mía. ¿Queremos ser libres de pecado? ¿Se puede o no se puede? Se puede. Y si no somos libres de pecado, no podemos ir al cielo. Sí, hermana Marta, quería decir algo. Permítame decirles algo. En Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El día que aprendamos a vivir conforme al Espíritu, vamos a poder hacer lo que el Señor quiere. Claro, por eso habla de ¿qué? De acercarnos a la fuente de poder. ¿Quién es el poder? El Espíritu Santo de Dios. Porque luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos va el poder, hermana? El Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que tomar el poder de Dios. Por eso les decía al principio, el que se pierda, se va a perder porque ¿qué? Porque Él quiso. Dios puso todo así, a boca de jarro. Ve al cielo. Si no vamos al cielo es porque no quisimos, hermano.
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Entendido? Sí, ok. Bueno, hermanos, para concluir, a todos aquellos que podamos postrarnos, los invito a que nos postremos para cerrar con una palabra de oración. Oremos. Señor y Dios, te queremos dar gracias, Padre, por tu palabra. Tanto tú nos conoces, tú conoces realmente lo que hay en nuestras mentes. A ti no te podemos ocultar nada, Señor. Y pues venimos ante ti a que nos puedas ayudar. Sabemos que en ti está todo el poder, toda la ayuda que necesitamos para que realmente podamos tener esa verdadera fe, esa fe que deja todo por ti. Ayúdanos a que podamos mostrar en nuestras vidas, y si hay algo malo en nosotros, que lo podamos reconocer, arrepentirnos y volvernos a tus brazos, que tú estás esperando por nosotros. Bendícenos, Señor, gracias por tus palabras. Ayúdanos a poderlas discernir, porque tú sí te gusta que lo oigamos, pero te gozas más por aquellos que son hacedores y no nada más oidores. Ayúdanos, Señor, a que las represiones que nos has dado a través de tu palabra las podamos aceptar y podamos regresar a ti, y podamos que en nosotros salgan esos frutos que son producto de esa fe verdadera. Gracias pues, Señor, te damos por todo. Sí, bendice a cada uno de los que estamos aquí, a sus familias. Tú conoces nuestras necesidades, las ponemos en tus manos, y también bendice el servicio que sigue. Gracias pues te damos por todo, Señor, en Jesús. Amén.